Take your seat Abra su Biblia and open your Bible. y acompáñeme en el Evangelio de Juan, Let's go to the Gospel of John, capítulo 4, versículo 43 chapter 4, verse 43 al 54 voy a to leer. 54. We're going to read. Los hermanos que hablan y leen The inglés, brothers that read and speak English, por favor sígame en su please Biblia. just follow me in your Bible. Pero sígame en su Right, Biblia. you follow me in your Bible. Que yo leo Because I read y se me quedan viendo. and then you're staring at No, me. lea su No, Biblia. read your Bible. Es Juan capítulo 4, John chapter 4, versículo verse 43. 43. La palabra de Dios dice así: 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos se habían ido a la fiesta. 46. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea. Subraye esto: vino pues Jesús otra vez. Diga conmigo, otra vez. Say it with me. Diga Came fuerte again. conmigo, vino una segunda vez. Say it with me. He came a second time. Ahí es donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que 47. Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: 48. si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey 49. le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Subraye este versículo 50. Underline verse 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus 51. siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que 53. aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta es la segunda señal que Jesús hizo cuando fue a Judea 54. de Galilea. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? I'm going to give glory for his word. Vemos en este pasaje We can see in this passage a un hombre que era muy importante. amen, that was very important. Era un oficial del rey. He was an officer of the Tenía king. una buena posición He got- económica. He had a good economical Tenía position. favor con el rey. He had favor with the king. Pero con todo el dinero que But tenía, with all the money that he had, toda la influencia que él all tenía, the influence that he had, su hijo estaba muriendo his son was dying, y no había nada que él pudiera and there was hacer. nothing he can do. Son esos momentos donde nos damos cuenta Those are the moments that we can que las see cosas se nos salen de las manos. that everything gets out of our A veces hands. nosotros pensamos que tenemos segura la vida, Sometimes we think that we have secure our life, que tenemos todo muy bien acomodado y that we have everything organizado. fixed and organized. Pero vienen But situaciones situations come donde hay cosas que no podemos controlar. where there are things that we cannot control. Situaciones en las que no podemos salir. Situations that where we cannot get out of. Este hombre, su hijo estaba muy enfermo This man, his son was very sick, y su hijo estaba a punto de and morir. his son was about to die. Y viene con Jesús Then he comes with Jesus, y le dice: Jesús, por favor, desciende conmigo. and he says, Jesus, please come with Ve me. conmigo a mi casa, que mi hijo se Come está with me to muriendo. my house because my son is dying. Y Jesús le dice: si no vieres And señales Jesus y said, milagros, if you wouldn't see no miracles vas a and creer. signs, you wouldn't believe. en otras palabras le dijo: no In another tiene words, he ningún said, caso que yo vaya a tu It casa. has no reason for me to go to Porque your si house. tú no ves señales y milagros, Because if you don't see signs and miracles, no vas a creer You're el not poder gonna de believe Dios sobre la
vida de the tu power of hijo? God of your son's life. ¿Por qué le dijo que si no veía señales y Why did he milagros? said you don't see signs and miracles? Porque este hombre había visto milagros. Because these men had seen miracles. Dice la palabra que lo recibieron en esa The ciudad, word said that they received him in that porque city. cuando Jesús estuvo en Jerusalén, Because when Jesus was in hizo Jerusalem, muchos milagros he y made a lot of señales. miracles and signs. Y dice que todos lo vieron And it said y muchos de esta ciudad that everybody saw him, and a ellos lot of people estaban from ahí that en la city, ciudad. they were there in this y city. fueron a esa fiesta. And they went to that party. Es decir, vieron que Jesús hacía milagros. Meaning they saw that Jesus was Vieron making cómo miracles. sanaba a los They enfermos. saw how he was healing La the gente sick. que estaba paralítica People daba that un were brinco paralyzed, they will jump, y entonces comenzaba a and then caminar. they will start walking. Los ciegos podían The ver. blind can see again. Los mudos hablaban. The mute can speak Y todo again. esto lo vio la gente. And all of these, the people saw Por eso it. cuando supieron que Jesús That's when llegó a la when ciudad, when they knew that Jesus was coming to the city, con los brazos abiertos lo they recibieron. received him with open arms. Dijeron, Jesús, They bienvenido. said, Jesus, Porque welcome. vieron milagros. Because they saw the En miracles. esa ciudad donde llegó, In that same city where he was, es when he aquel was lugar there. donde Jesús había convertido el agua It's en the vino. same city where he has turned the water into wine. Y aunque los sirvientes que estaban ahí, And even though the servants that were que there, le llevaron las that they vasijas, took the jars of water, fueron los que se dieron cuenta those were the ones that cómo el noticed agua que ellos llenaron how las the water vasijas, that they filled up the jars with, Jesús lo convirtió en vino. Jesus turned it into wine. Pero usted sabe que esas cosas y los Like you chismes, do know that those things corren and the muy gossip rápido. runs very fast. entonces rápido todo el mundo se So enteró quickly everybody knew que Jesús hizo algo that Jesus sobrenatural, made something overnatural. hizo señales. He made signs milagros. and miracles. Y entonces este And oficial, then this official, él buscaba un he milagro was seeking for a y buscaba miracle. un milagro para su And he hijo. was seeking for a miracle for his Pero cuando son. va con Jesús y le dice, por favor, ve a mi casa, But when he goes to Jesus and says, please go to my house, Jesús le dijo, no tiene caso que vaya, Jesus says, there's no reason for me to go. porque si tú lo que estás esperando es ver milagros y Because the only thing that señales. you're waiting for is for you to see miracles and Y le signs. dice, por favor, desciende And then antes he de said, antes de please que muera. come with me before he dies. Y escucha esto, And listen to Jesús this. no va Jesus con él. didn't go with him. No va con él como con Jairo He cuando didn't fue go like when Jairo, hasta su casa when he porque went su to his hija house ya había muerto. because his daughter had died. No fue como con Pedro porque su suegra estaba He didn't go enferma. like with Peter because his mother-in-law was No fue sick. como con Lázaro cuando didn't fue hasta go su casa like porque when- había muerto. Like Lazarus because he had No died. fue. He didn't go. Le dio una palabra. He ¿Le dio gave qué? him a word. Una He palabra. gave him what? A Y le word. dijo, ve, And he said, go porque tu hijo because your son ha sanado. is being healed. Y entonces en ese momento Then in that moment, dice que él creyó la it palabra. says that he believed the word. El problema es que muchas de las veces The problem is nosotros that many times we creemos en milagros, believe on miracles. creemos en We sanidades, believe on healings. pero no creemos en la But we palabra. don't believe on the word. ¿Cuántas veces hemos visto How milagros, many times we have seen cosas miracles? sobrenaturales que Dios Overnatural hace? things that God makes. Hemos visto cómo Dios sana a los We have seen how enfermos, God heals the sick. pero aún así And even though el milagro no se the manifiesta miracle doesn't en nuestra manifest vida. in our lives. ¿Por qué? Why? Porque a veces estamos esperando Because sometimes we are waiting ver la evidencia to see the física physical evidence para creer to believe la palabra que Dios nos the está word hablando. that God is speaking to us. Es decir, le dijo, si no vieres It señales, says, if you wouldn't si see no signs, vieres, if you wouldn't see, hay una fe there's a faith que depende that depends de lo que nosotros podemos constatar, for what we can see de la evidencia of the física physical evidence de lo que está of ocurriendo. what is happening. Y si no veo que está ocurriendo And if I nada, don't see that nothing is happening, entonces no creo la then I palabra. don't believe the word. Y Jesús le dijo, And Jesus said, el milagro no va a the ocurrir miracle is not going to la happen. sanidad no va a The ocurrir healing is not going to happen. si primero no crees la if you palabra. don't first believe in Hay the una word. diferencia entre ver There's a milagros difference between seeing y miracles recibir and milagros. receiving miracles. Aquellos que ven los Those who milagros, see the miracles, los milagros tienen un the propósito. miracles have a purpose. Es precisamente para que It's precisely creamos, for us to believe, porque hay señales because que there are acompañan signs that go el together mensaje de la with the predicación. message of the preaching. Las sanidades y los The milagros healings and the miracles. es porque Dios es bueno It's because God is y good. quiere sanarnos, And He wants to heal quiere us. He liberarnos. wants to make us Pero free. también las señales y But los also the milagros
prodigios signs and the dan miracles, testimonio they give testimony que el mensaje, that the message, diga conmigo el say it with me, mensaje, the message, que la that predicación the preaching, es la palabra de it's Dios. the word of God. Dios atestigua. God, it's witness. Dice la palabra en el libro de los Hechos The word says in the book of Acts que mientras que los that apóstoles while the apostles hablaban la they palabra were speaking the y word, predicaban y and they were enseñaban al preaching pueblo, and teaching to the people, Dios les ayudaba God will help con them señales with y milagros, signs and miracles, dando testimonio giving testimony de que el mensaje que ellos that estaban the message that predicando they were preaching, era el mensaje it verdadero, was the true message, que lo que ellos estaban that hablando where they were speaking y el of, evangelio que estaban and the anunciando gospel that they were era announcing, la palabra de it was Dios the word of God que iba a traer that was salvación going to bring a todo el salvation pueblo. to all of the Y los people. milagros se And the manifestaban miracles will manifest, y los milagros and ocurren, the miracles happened. pero es muy diferente a recibir That el is very milagro. different to receive La the Biblia miracle. dice que la fe viene por el The oír, Bible says that faith comes by listening. no viene por ver It milagros. doesn't come by seeing miracles. Y hay personas que nunca And there are reciben, people that they never una receive restauración. a restoration. Están esperando que las They cosas are waiting for cambien. things to change. Están esperando un cambio en They're sus waiting a hijos, change in their, que in su their children, matrimonio sea for their restaurado. marriage to be Están restored. esperando una They sanidad, are waiting for a pero están healing, esperando ver but they're waiting to que las see cosas for cambian things to change. para creer que Dios está So they haciendo can algo. believe that God is Eso doing no something. sucede así. That doesn't happen like La fe that. no obra de esa manera. Faith doesn't work that Dice way. la palabra que le The dijo, word says desciende conmigo. that he said, Le come dijo, with me. ¿para qué? Si no vieres señales y Then he said, milagros, for what if you no don't vas a see signs creer. and miracles, you will Por not favor, believe. desciende Please conmigo. come with me. Entonces Jesús le dio Then lo que Jesus necesitaba. gave him what he No needed. fue con él, He didn't go with le dio him. una palabra. He gave him a word. Y le dijo, ve And porque he tu said, hijo go because ha your sanado. son is been healed. Y dice la And palabra the word says que él creyó. that he Diga believed. conmigo, Say it creyó with la me. palabra. He believed the word. Su hijo estaba muy His lejos, son was very far away. pero él creyó la palabra And que he Jesús le believed the dio. word that Jesus gave Entonces him. se fue a su So casa, he went to his house. caminó toda la He tarde was walking all the parte de la afternoon, noche, part of the night. y entonces cuando llegó al otro día, Then when he got to his home the next day, fíjate todo el tiempo que caminó. notice all the time that he was Y cuando walking. iba llegando, And when he was approaching los his siervos house, de su casa salieron a his servants encontrarlo. came and to receive him. Y le dijeron, Señor, Señor, And they said, Lord, Lord, tu hijo ha sanado. your son has been healed. Y él dijo, ¿a qué hora? And he said, "At what Él time comenzó a mejorar. he started to get well. Le dijeron a las 7. He said, around 7. Y entonces él entendió que And fue then la he hora en que understood Jesús le dio that la that was the palabra time when Jesus y él lo gave him the creyó. word and he believed Y it. ahí en ese And momento, right there in that no moment, cuando él llegó a su not when casa, he got to his no house, cuando él vio que la not when he saw temperatura that le the temperature había abandonado su cuerpo, what left the body, sino él se dio cuenta, but he noticed, él aprendió he learned que el poder de Dios se that the power manifiesta of the Lord manifested. no cuando vemos la evidencia not when we see the física physical evidence de lo que Dios ha of hablado. what God has spoken. Él en ese momento se dio Him in that cuenta moment noticed que por haber creído that en su because he corazón believed into la his palabra heart, que Dios le the dio, word that God que gave Jesús him, le había dado, that Jesus gave en him, esa misma in hora that same hour, la temperatura dejó el cuerpo the de su temperature hijo. left the body of his Y son. conforme fueron pasando las And horas de la according the noche, hours were passing by, entonces su hijo quedó then completamente his son sano. was completely Entonces nos healed. damos cuenta que la palabra de Dios, So we can see that the word of sin la God, palabra de Dios no hay milagros. without the word of God, there is Y no muchas miracles. veces nosotros And many times we queremos ver want to see para poder creer. to be able to believe. Quiero ver si realmente las cosas I want pasan, to see if the things really para gonna creer la happen, palabra que so Dios I me está can dando. believe the word that God pero is tienes giving que me. saber But you need to que know los milagros, that the miracles la sanidad, and the healings, la restauración, the restoration, el poder de Dios the power of God, se manifiesta it manifests cuando nosotros recibimos. receive, Diga conmigo, say it cuando with me, recibo when I la receive palabra. the word. No cuando juzgo la Not when I palabra. judge the word, ¿Será cierto o no it will será be true cierto? or a lie. ¿Será que me acomoda o no me Can it acomoda? be that it fits me or ¿Será not? verdad o no será Can it be verdad? true or not? Y cuando nosotros estamos And when dudando we are doubting de la palabra, of the word, nunca vamos a ver el we're poder de never going to Dios. see the power of Entonces, God. el poder de Dios So se the power of manifiesta God manifests cuando yo creo when I y believe recibo la palabra. receive the En ese word. preciso In that momento, precisely el moment, milagro the miracle sucede. happens. En ese mismo In momento, that same moment, la sanidad, la the healing, liberación, the freedom, los
las cosas que Dios the hace things that God se does manifiestan. manifested. Hoy en esta noche Tonight, hay milagros que Dios estará there are haciendo. miracles that the Y Lord tus is going to be papás, doing. tus And your hermanos fathers, your están brothers, tal vez muy they're lejos. probably far Tal vez away. están en otro Maybe país. they're in a different Tal state. vez están en otra ciudad Maybe o they're están in a en una different cama de city, or they're in hospital. a hospital Pero bed. cuando tú crees la But when palabra you de believe Dios the word of y lo God, recibes and en you tu receive it in corazón, your heart, en ese momento that moment, la palabra the word se junta con la fe gets together y with the entonces faith, el poder de Dios then se the power of manifiesta. God manifested. No es la evidencia It's not the física, physical evidence, lo que yo puedo what palpar, I can touch, lo que puedo ver what lo que I- pueden ver mis what my ojos, eyes can see, o lo que puedo or analizar what con can- mi I mente, can analyze si with no es my que mind. yo crea la palabra. But it is for me to Una believe vez the más, word. One more time. la palabra, The word, cuando la recibo con when I fe, receive it with ahí faith, en ese punto, right there in that point, el poder de Dios se the power of manifiesta. God manifested. No importa dónde It estés, doesn't matter where you no are. importa dónde necesites It el doesn't matter milagro, where you need the la miracle. palabra de Dios The word of no God está limitada. is not limited. No la limita, no está limitada por espacio It's not limited by ni space tampoco por tiempo. or by time. Es decir, no se limita It en el means lugar en el que se It habla. doesn't be limited and the time it is Oh, spoken. agarra esto, por Now, favor. get this, please. Sino el poder se But manifiesta the power en manifested el lugar in the place donde yo lo creo y where lo I recibo. believe it and receive Por it. eso hay gente That's why there's y hay people, personas que nos están and siguiendo there are people that are following semana a us semana week a after través de week YouTube through y YouTube. creen la palabra And de they Dios believe the word y of God. escriben dando And they testimonio write giving de lo que testimonies Dios está of haciendo en what su God is casa, doing in their lo que house, Dios está haciendo of en su what God is doing familia. in their families. Están dando testimonio They're de lo giving que testimony Dios of what está haciendo God en sus is doing finanzas. in their ¿Por qué? finances. Why? Porque creen la Because they palabra. believe the Y no word. importa que estén a And it miles de doesn't matter if millas, they're no thousands importa. of miles No away. importa It que doesn't estén matter en España. if they're on Hay Spain. gente que nos sigue de España. There's people that follow us Hay, from gente, Spain. hay una hermana que está en Hawái. There's a sister that is Todos in los días Hawaii. se conecta Every day she a la oración connects en to la the prayer mañana. in the morning. Sigue todas las She predicaciones. follows all of the preachings. Sigue los podcasts She que follows estamos the podcasts subiendo. that we are Y uploading. entonces, y da And testimonio. then she gives Y testimony. no nada más eso. And not only that, Envía sus ofrendas. she sends her ¿Por qué? offerings. Why? Porque cree la palabra. Because she believes Y the está word. tan agradecida And she's con so Dios. thankful with the Así Lord. como muchos que están Just like conectados. many that are Porque no connected. importa dónde Because están. it doesn't matter El where poder, they are. el poder de la palabra The power se of the word manifiesta. manifested. Por eso Pablo, That's why estando desde una prisión, Paul, when he was y estaba on ahí, jail, no in a podía prison, salir. and he was there, he couldn't pero get él out, solamente escribía but he was only y writing enviaba la palabra and sending the a las word iglesias. to the churches. Y donde recibían la And where they palabra would receive y the creían word, la and they palabra, would believe the el word, poder de Dios se the power of manifestaba. God will Había manifest. milagros, There will be había miracles, sanidades. there will ¿Por be qué? healings. Why? Pablo estaba en una prisión. Paul was in a prison. Por eso Pablo dijo, That's why Paul yo said, estoy preso, "I am pero in la jail, palabra no está but the presa. word is not La in jail. palabra no puede The ser word cannot retenida. be retained. Y aunque estoy en And even prisiones, though I'm in prison, yo suelto la I palabra release the word, y el poder de and the Dios se power of God manifiesta. manifested. Por eso la iglesia That's why crecía. the church will Por eso en la grow. iglesia That's había why the milagros. church there were Por eso miracles. había That's why salvación. there were Porque salvation. un hombre que Because estaba a en man una prisión that was in a soltaba prison, la he palabra, will release the word, bendecía, he will bless, daba he consejo, will daba advise, dirección he will y give en la direction, iglesia and el in poder de church, Dios se the power of manifestaba. God will ¿Cuántos dan manifest? gloria a Dios? Denle un How many can aplauso al give glory, Señor. oh God? Give a big applause to the Lord. Aleluya. Eso no lo tradujiste. Aleluya. 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 Hallelujah. Simón, Simon, que también es Pedro, which also it's Peter. él creyó la palabra. He believed the word. Simón vio milagros. Simon saw miracles. Simón vio la manifestación del poder de Simon Dios. saw the manifestation of the power Pero of creyó God, la palabra but he believed the word. y también recibió el milagro And de he Dios. also received the miracle of Pero no God. solamente eso, But not only that, sino también se convirtió he also en un converted hacedor de milagros. into a miracle doer. Otra vez, Again, Simón, que es Simon, Pedro, which is Peter, él vio los milagros. he saw the miracles. Él escuchó el mensaje de He heard Jesús the message y of creyó Jesus, la palabra and he believed the word, y recibió el and milagro he de received Dios. the miracle of God. Pero no solamente But eso, not only that, sino se convirtió en un hacedor de milagros. he was turning to a En miracle Lucas maker. capítulo 5, verso Luke 4, chapter 5, verse 4 dice la escritura says like this. que después de que Jesús terminó de predicar,
En el verso 4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, 5. le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿cómo le dijo? En tu palabra echaré la red. Y habiendo echado, 6. encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro 8. cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y lo siguiente que les dice a él y a sus compañeros, les dice, dejen las redes porque los voy a hacer pescador And de the next thing hombres. he said to the other man, him and the other man that were with him, Simón "Release estaba your ahí en su nets." barca, Simon was in his estaba ark. escuchando el mensaje He de was listening Jesús, to the message of estaba Jesus. escuchando la He was enseñanza, listening to the teaching. y ahí estaba y viendo los milagros que And he was sucedían. doing the miracles that were happening. Pero cuando Jesús le dice Simón, boga mar But adentro, when Jesus tells lleva him, tu barca a lo profundo, put your ark all the way inside. y le dice, ahora echa tu red. And then he said, now throw your net. Y le dice, pero Señor, hemos estado trabajando toda la And he noche, says, Lord, we've been working all no hemos night. pescado absolutamente And we nada. haven't catch nothing. Y escucha esto, le dijo, And listen pero to en this. tu palabra. But ¿Cómo le in dijo? your word. How En did tu he say? palabra. In your word. Porque él creyó el mensaje, Because él vio los milagros, He believed the message. He pero saw hasta the ese miracles, momento no había but recibido until ningún there, milagro. he didn't receive any miracle. Pero cuando Jesús le da la But palabra, when Jesus le gives dijo, him the en word, tu palabra he said, in your word, yo echaré la red. I will throw my Y net. entonces la echó, So he threw the y net. cuando la echó, And when he did en it, ese momento, in that moment, dice que una gran cantidad It de says that peces, ¿dónde a estaban lot of escondidos fishes esos came. peces? Where were those fish in hiding? Toda la noche All pescando night they were y fishing. no sacó ni un charalito. And he not even Para a los que small no saben, fish. son unos pescaditos The chiquititos. smallest fishes. No sacó He absolutamente didn't nada. catch nothing. Pero la red se llenó But completamente. the net got full completely. La red se estaba rompiendo. And the net was breaking. Y entonces le hace señales a sus amigos que Then tenían la otra he barca. calls to his other friends Y that were dice, in the vengan other porque ark, and he says, mi red se está come rompiendo. because my net is Y hay breaking. muchos And there's peces. a lot of fishes. Y también los amigos And creyeron also la the friends palabra. believed the word. Mire, yo soy pescador. Look, I'm a fisherman. Yo he pasado muchas pescando. And I have spent a lot of time fishing. En una ocasión, And in one occasion, estaba pescando I was fishing. y de repente sentí el pez más grande que And then nunca I había felt like sacado. I had a big Sentí como fish. jalaba. And I was feeling how Y nunca he había was sentido pulling me. un And jalón I never tan felt fuerte. such a great pull. Trataba de sacarlo y And I hasta me was costaba trying to pull it, enredarlo. and it was so hard for me to Y lo even jalaba y pull it se and iba, pull lo it. jalaba y I would se pull iba. and he would live. Pues yo estaba bien And I emocionado. was very excited. Y después de mucho rato And after a long time, logré traer el anzuelo. I was trying to get Y the cuando salió hook. del agua, And when it ¿Qué came out cree? of the water, guess what? era una toalla como de 7 pies. It was a towel like Agarré una 7 foot toalla. tall. I caught No a era un towel. pez. It wasn't a fish. En otra ocasión me In pasó lo another mismo occasion, the same thing happened. y saqué una bolsa de And plástico I took grande. out a plastic bag. Yo creí que era un gran pez porque I thought it was se such a big enganchó fish because it got y la hooked. corriente lo hacía And the como una current vela de barco will make it like, y me jalaba y a me seal of jalaba a y me boat, and it jalaba. was pulling me and No pulling era un me. pez, It wasn't a era una fish. bolsa. It was a bag. Estos pescadores And pasaron these muchas. fishermen went through ¿Cuántas that a veces lot. no se les enredó las redes How many times dentro their del mar? nets got ¿Cuántas tumbled up veces and ellos how many echaron las times redes they y threw no their sacaron nets nada? and they didn't catch nothing. Pero ellos tampoco dudaron. But they didn't doubt. Ellos estuvieron toda la They were noche there all night. y en su And in experiencia their experience, muchas veces la red many se les times atoró. the Se les net atoró. will get ¿Por qué no le dijeron a hooked. Pedro? How come they didn't No say le to dijeron, Peter, seguramente se te atoró la red. oh, maybe your net got Porque no, hooked with something no hay mucha profundidad because you're not so deep. You're y not has too de deep. estar atorado en una roca. And maybe you are No, hooked in a rock. ellos escucharon también el mensaje No, de they also Jesús listened to the message of y escucharon Jesus. cuando le dijo, And they echa tu listened when red. he said, throw your Y net. cuando vieron la gran cantidad And de when they peces saw the great que no number podía sacar la that they red, couldn't get out their net, entonces ellos but creyeron they believed que también
también en esa that palabra also in that word podían ser they were bendecidos. going to be blessed. Y fueron y sacaron las dos y And llenaron they las dos went barcas de and they peces. both boats with fishes. Esto me habla This speaks que to muchas me veces Dios suelta la that many palabra times God para una releases the word for a persona person. y hay personas que están And esperando there are people that are que el waiting pastor me for toque, a pastor to teach, que el to pastor touch me, hable mi for the nombre pastor to call my y que el name, pastor diga and for exactamente the lo que pastor está to say pasando en mi exactly vida. what is happening in my life. Pero cuando Dios suelta una But when palabra, God releases a a veces word, esa palabra, sometimes that a word, veces el pastor sometimes o the quien pastor está or ministrando, whoever is ministering, mira esto, suelta una look at this. palabra He released y a suelta word, la palabra and así. he released the word Pero like de este this. lado But in this hay una side, persona que there is a dice, person that esa says, palabra "That yo la word, necesito. I need it." Suelta una palabra And de then he sanidad. released a word of Hay una healing. persona que está sanando There's de a las person that rodillas. is being Y hay una healed by the persona knees. que está And sanando. there is a person that Pero is acá hay being healed, otra que but dice, a mí there's another también one me that duele says, mi rodilla. "My knee also hurts." Y esa palabra yo And la that word, creo I believe y yo it, la and I recibo. receive it. Y entonces sana él And y then sana he él. heals him Porque and de he la heals misma him. manera que los Because the amigos, same word that the la friends, palabra que soltó the sobre word that Pedro, was released over en esa Peter, misma in palabra, that same word, ellos llenaron su they barca got all, también. they filled their ¿Cuántas boats palabras also. How hemos many words desperdiciado? we have ¿Cuántas despised? palabras How many han words venido a nuestra have come vida to our y no lives las hemos and we tomado? haven't got them? ¿Cuántos milagros How hemos many visto miracles we have y seen no hemos creído la and we haven't palabra? believed the word? ¿Cuántos milagros How Dios many has hecho en miracles tu vida, God has made in your life, pero tu vida no cambia? but your life doesn't change? Interesante. Interesting. Porque hay gente que vive de milagro en Because there are milagro, people that live from miracle pero to su vida miracle, nunca cambia. but their life never changes. ¿Por qué? Why? Porque crees en los milagros, Because you believe in the pero no miracle, recibes la but you palabra. don't receive the Y word. tu vida no cambia por el And your milagro. life doesn't change because Tú no of the recibes la miracle. salvación por You un don't milagro. receive the salvation Tú eres because of the salvo por miracle. medio de la fe. You are saved Cuando because cuando by tú faith. recibes la When you palabra de receive Jesús the word of y tú lo Jesus crees, and you believe tú it, eres salvo. you are saved. Tú no recibes y tu economía no Your cambia economy doesn't change porque tú recibes un milagro. because you receive a miracle. Puedes recibir un milagro en tus You can finanzas receive a miracle on your y finances, mañana and tomorrow no tienes para pagar las you have cuentas. nothing to pay your Porque tú accounts. no vives de Because you milagros, don't live from tú miracles. vives por la fe You en live Cristo by faith Jesús. in El Jesus justo Christ. por la fe The just vivirá. by faith will live. Y la fe And faith se manifiesta manifested a través de la palabra through de the Dios. word Amén, of dale un God. aplauso Amen. al Give a Señor. big applause to the Lord. Y hay milagros en esta noche, And there are en este miracles lugar. tonight in this place. Hay milagros para los que There are creen la miracles for palabra those who believe the y lo word reciben. and receive it. Hay gente que ha venido mucho tiempo There are people that have been here y for no ha many recibido times, su milagro. and they haven't received their La miracle. pregunta es, The question is, ¿vas a recibir la palabra are you going to receive the para word recibir tu milagro so you can receive your o vas a miracle? seguir dudando Or are you going to keep on y doubting esperando una señal and waiting for a sign para saber que Dios puede so you know hacerlo? that God can do it? Mateo capítulo 8, verso 13. Matthew chapter 8 No, verse 8, 5. verso 5. Matthew 8, 5. Jesús sana al siervo de un centurión. En el verso 5 dice, 5. entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, 6. mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Es decir, estaba paralítico, enfermo, porque un demonio lo había He poseído. was paralyzed because of a demon that had possessed him. Y el verso 7 dice, 7. y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Aquí fue diferente. It was different in here. Aquí Jesús le dijo, yo iré y lo voy a sanar. And here Jesus said, I will go and I will heal him. Respondió el centurión y dijo, 8. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se 10. maravilló. ¿Qué pasó con Jesús? What happened Se with maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, ni aún en la iglesia he hallado tanta fe como la de este hombre. Y le dijo, os digo que vendrán 11. muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Mas los hijos del 12. reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo 13. al centurión, ve y como creíste,
te sea hecho. Como le dijo, ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Wow. Aquí vemos algo muy diferente. We see something very different Muy here. diferente a Very aquel different oficial del rey to that officer of the king. que estaba esperando ver milagros y And he was señales. waiting to see miracles and signs. Este centurión no era del pueblo de Dios. This Roman officer wasn't from the No people era of judío. God. He wasn't a Jew. O podemos decirlo, no era cristiano. We can say he wasn't a Christian. Y entonces, cuando oyó que Jesús había But venido, when he heard that Jesus had come, él también escuchó acerca de los milagros de he also Jesús. heard about the miracles of Jesus. También escuchó acerca de las He sanidades de also heard Jesús. about the healings of Jesus. Por eso mandó y fue con Jesús. That's why he went to Jesus. Y entonces le dijo, mi criado está muy enfermo y atormentado. And he said, my servant is very ill and Y entonces la tormented. iniciativa de Jesús le dijo, yo voy a ir y lo voy a So sanar. the initiative of Jesus was, I will go and I will Y el heal him. centurión le dice, no es And the necesario que Roman vayas. officer said, no, it's not necessary for you to Solamente go. di la palabra. ¿Cómo? Just say the word. El centurión sabía que no The Roman necesitaba officer knew that he que didn't, Jesús fuera, Jesus que didn't need impusiera to las go, manos, and for him to o put que his escupiera hands, sobre el or for enfermo, him to spit o on que the le sick, soplara, or to blow o on que le him, echara aceite. or to rub oil. Sí, es que hay cristianos Yeah, because there are que si el pastor Christians no le sopla, that if the pastor doesn't no creen blow que on Dios them, está haciendo they la don't obra. believe that the Lord Si is no le doing ponen the job. aceite If they don't put oil y no lo dejan como and they don't leave him embarrado de like aceite, with a lot of no oil, creen que el poder de Dios they se don't believe that the manifiesta. power of God will Entonces, manifest. si no ven un grupo So if they don't see a intercediendo group of people e imponiendo interceding manos, and putting hands, no creen que el poder de they Dios don't se believe that the manifiesta. power of God will Este manifest. centurión tenía una This fe Roman officer has such great tan faith grande que maravilló a Jesús. that he Wow. Jesus was amazed. Jesús es el autor y consumador de la Jesus fe, is the dice la author and palabra consumer of faith, en says the Hebreos. word on Hebrews. Él es el autor He's the y Él es author el consumador and de he's la the fe. consumer of faith. De Él nace la fe Faith comes from y en him, Él se consuma nuestra and fe. our faith consumes on him. Y el autor y consumador And de the la author fe and consumer se of maravilló de la faith, fe he de was este hombre. amazed because of the Y faith of entonces this se man. voltea con sus So seguidores he turns with his y followers, les da una and enseñanza he y una gives them a lección. teaching and a lesson. Y le dice, ven la fe de And este hombre. and he says, do you see the Le faith of dijo, this man? los hijos del reino, He said, dijo, the va a children venir of the gente de kingdom. muchos lados. A lot of people will come from En otras different palabras, places. gente que no es In creyente, another words, people that are gente not que nunca believers, fueron people cristianos, that were never pero Christians, van a entrar en el reino but de they're gonna Dios. enter in the kingdom Se of van a God. sentar con Abraham, They will Jacob, sit with Isaac. Abraham, Jacob, Y le dijo, Isaac. y los hijos del reino, and the o sons los of the hijos de la kingdom, casa, or the sons of the dijo, house. esos van a estar echados fuera. He says those are going to be ¿Cómo thrown así? out. Sí, How can that be? porque los hijos de la Yes, casa because the están children of the esperando house ver señales are y waiting to milagros see signs and miracles para poder creer el so they can mensaje believe the y message recibir el and mensaje. receive the message. Es que no es cuánta predicación tú It's not escuchas, that how much preaching do no you es listen. cuánta It's enseñanza not how tú much tienes, teaching do you have, ni cuántas libretas or has how many llenado. books you have filled. No importa si tú fuiste It a un doesn't matter if instituto you went to bíblico an, institute o biblical, fuiste a una or universidad you went to teológica. a theological Si tú no recibes el university, if you don't mensaje receive the y la message palabra, and the no word, te sirve de nada. it doesn't work. Y dijo, ahí va a ser el lloro y el crujir de And it dientes. says right there is going to be the ¿Por qué? gnashing of teeth. Porque Why? tuvieron la palabra, Because they had the tuvieron word, el they mensaje had the message, y no lo and creyeron. they didn't believe it. Pero hay gente But there is people que está afuera that they're que va a outside, escuchar el and mensaje they're going to listen y van to a the message, entrar. and they're going to Por come eso in. Jesús dijo, That's why dijo, Jesus said. Él dijo, muchos postreros serán primeros. He said many of the last ones are going O to sea, be the first. los que vienen al último Meaning serán the los ones that are gonna primeros. come at the end are gonna Y los be que the ones estaban that are gonna primeros come at the serán al first, último. And the ones in the first are gonna be the ¿Y last. cuál es la razón? And what is the reason? Porque no creemos la palabra Because y we no don't recibimos believe el the word and we don't mensaje. receive the message. Entonces es So importante it is very important recibir el for mensaje us to receive y the message creerlo. and believe it. Dice en Hebreos It says in que el Hebrew- pueblo de Hebrews Dios no le aprovechó la that palabra the people of God y el mensaje didn't por no receive haberla the word and the escuchado con message fe. because they didn't receive it with Por faith. eso el poder de Dios no That's se why the power of manifiesta. God did not manifest.
todo lo que el Señor necesita everything that the Lord needs. es que nosotros creamos la It's for us palabra. to believe the word. Había una casa llena de gente, There was a house full of people. gente que no era People cristiana, that weren't Christians. no era del pueblo de They weren't Dios, from the people of God. gente que no había escuchado People acerca that de they never heard Jesucristo about ni del Jesus Evangelio. Christ or the gospel. Pero mandaron llamar a Simón Pedro They sent and called porque Simon Peter tuvo una visión de un ángel que because le he had a hablaba vision of an angel y that le was dijo, ve talking to y him. trae a Simón He Pedro. said, go and bring está en cierta Simon casa. Peter, which he's in Y él this vino house. And he came y entonces comenzó a hablarles el and he mensaje started speaking to y them hablarles the de message Jesucristo. and speaking to them about en Jesus. un minuto y medio que In a Pedro habló. minute and a half that Peter was El poder speaking, de Dios cayó the sobre power of todos los God que estaban came en la casa in all of the people that y were todos in en the house. ese momento comenzaron a And hablar in en that lenguas moment, all of them y started todos en speaking in ese tongues. momento fueron a las aguas para And ser everybody went to the bautizados. water so they can be Wow, ¿qué baptized. pasó en esa What casa? happened in that house? Pasó que los que estaban It ahí happened that those that were no there, sabían quién era Pedro. they did not know who No Peter estaban was. juzgando la persona They de weren't Pedro. judging the person of Por eso Peter. Jesús mismo That's dijo why Jesus que himself said ningún profeta tiene honra en su that propia tierra. no prophet has honor Porque in cuando his tú own estás town. viendo a la Because persona, when you are seeing the cuando tú person, estás viendo quién when you are es seeing who he y de is, dónde viene la and where palabra, the word comes para from, juzgar si hay to un poder de judge, Dios to see if there's a detrás power de esa of God palabra, behind that word, siempre te there's vas a always desconectar you're gonna get del verdadero disconnected poder de from Dios. the true power of Porque el God. poder de Dios se Because the power manifiesta of God manifested precisamente precisely en vasijas de barro on- que on- somos on nosotros. on jars, Y el which poder are y la us. gloria de And the Dios power of se glory of God manifiesta a través de manifests nosotros, through us. no porque seamos algo Not glorioso because we are something ni algo glorious perfecto, or something perfect, sino but precisamente precisely porque somos tan because débiles we are so como weak una vasija de barro, as tan a imperfectos a glass, como so una vasija de imperfect, barro, as a pero ahí el poder de Dios se clay manifiesta. jar, and the Y power of cuando God nosotros manifests, creemos and el when we mensaje believe the y message, creemos la and we palabra, believe the word, los milagros the comienzan a miracles ocurrir. start to happen. En esa casa, In that house, Pedro no dijo, ¿quién cree en Peter didn't say, Jesucristo? "Who believes in Pasen al Christ? frente para Please orar come por to the front so ustedes. we can pray for Pasen you. al frente para Come to the entregar front su so vida a we- Cristo. you No can give your pasó life to nada de Christ." eso. Nothing happened like that. Ellos estaban ahí, They were there. creyeron el They mensaje believed the y entonces message. el poder And del then the Espíritu power of the Santo Holy descendió Spirit came y down. comenzaron a hablar And they en started to lenguas. speak in tongues. Cuando hay un pueblo que cree When en la there is a people palabra, that believes in the cuando hay word, when corazones there are que hearts creen la that palabra, believe in the word, los milagros the comienzan a miracles ocurrir start to en medio de las happen in the bancas, midst of the en medio seats. ahí donde tú In estás the midst, sentado, right there where you are los sitting, huesos comienzan your a sanar, bones start to be las healed. hernias comienzan a The desaparecer, wounds start to be los tumores disappear. The desaparecen, tumors disappear. no porque un hombre And ponga not la because mano, a man touches sino porque you, yo creo but la because palabra I believe y the el word, poder de Dios and se the power of God manifiesta. manifested. El imponer la mano, For me to impose my hand, para los que le gusta for mucho those que who like it, el pastor les haga un or the pastor shampoo, un lavado. to wash your hairs. ¿Sabes que Jesús dice la palabra? You know that Jesus says the word. En Jerusalén no pudo hacer muchos that he milagros couldn't porque la make a lot gente of no miracles tenía in fe, Jerusalem because they didn't have no faith. salvo algunos que impuso las manos But sobre ellos. some of them because he put his hands Jesús on them. imponía las manos Jesus will put his con los hands que no tenían fe. on those who didn't have the faith. ¡Wow! Wow. Jesús imponía las manos Jesus porque will no put his tenían hands fe. because they didn't have Por the eso tenía faith. que haber un punto de That's why contacto there should be para que el a poder point de of Dios se touching, so the manifestara. power of God can be Pero los que manifested. creían el But those mensaje who que believed Jesús the venía message that anunciando Jesus was saying, no necesitaban el poder they de Dios, didn't no need necesitaban que Jesús pusiera for la Jesus mano. to put their hands. La mujer his de hands. flujo de sangre The women with the escuchó with, de Jesús, blood, when she escuchó el heard of mensaje Jesus, and she heard y the dijo, message, yo sé and she said, I que know si tan that if I solamente can only tocar en la touch orillita, the edge, la orilla de su manto, edge of his garment, yo sé que seré I sana. know that I will Y be entonces healed. se metió a escondidas So she y hid vino de herself rodillas and y se kneeling metió entre herself, la and she gente walking through the hasta que people tocó el until she manto. was able to Y en touch ese the momento garment. And in dice that la moment, palabra que el says the poder word de Dios that the fluyó. power of God was flowing. Jesús no le dio una palabra, Jesus didn't give her a Jesús word. no la tocó Jesus didn't y touch le dijo, her. yo sé que aquí hay And una he's- mujer que then he tiene said- flujo de He sangre didn't say, I y know ahora there's a está woman here sanando. that she's sick and No, now it's been healed. la mujer No. escuchó el The mensaje de women Jesús listened to the y dijo, message yo of Jesus, sé
And she said, que I si know toco el borde that de if su I manto. touch the edge of Cuando his ella garment, tocó el borde de when su she manto, touched the edge of the Jesús garment, paró todo. Jesus stopped Había everything. mucha gente There que were lo, a lot of que lo people estaba apachurrando. around him, pushing him. Y Jesús paró todo. And Dijo, Jesus paren stopped todo. everything. He said, stop. Todo se paró. Everything stopped. Todo se hizo silencio. Everything was silent. Y Jesús dijo, alguien And me ha Jesus tocado. said, somebody have Y touched los me. discípulos dicen, And pero the disciples said, Jesús, Jesus, todos te están tocando, everybody's touching apachurrando. you. They're all pushing you. ¿Cómo dices que alguien te ha tocado? can Dijo, you no, say that alguien someone me touched you? tocó diferente. Then he said, no, someone touched Porque me yo differently. sentí Because I felt que poder de that Dios power of salió God de mí. came out of me. Cuando esta mujer lo When this tocó, woman touched el him, poder de the power, ella recibió la she palabra, received the word. tuvo fe en su She corazón had faith in her heart. y entonces And then sacó poder she de pulled Jesús. out ¡Wow! power from Jesus. Sacó poder She de pulled Jesús. power from Jesus. Los And corazones the hearts que creen y reciben la that palabra believe and receive the hacen word, que la unción they salga, make for the anointing hacen to que el come poder out. de la sanidad They made for the salga, power of healing to hacen come que los out. milagros They make for the ocurran. miracles to Por eso happen. cuando hay un pueblo That's que why when recibe, there's a people that cuando hay receive, corazones when que there are reciben la hearts that palabra, receive la the word, unción está the anointing, fluyendo. it's flowing. Hay ríos de There are sanidad. rivers of Hay healing. milagros There are ocurriendo. miracles happening. ¿Por qué? Why? Porque sea el gran Because predicador. maybe it's the great No. preacher? No. Yo he leído I testimonios have read many testimonies de grandes hombres de of Dios great men of people. Había of un God. hombre There was a que man ni siquiera sabía leer that he bien. didn't know how to read well. Leía muy mal He was la reading very Biblia bad the Bible. y de la misma manera And the hablaba y same way, predicaba. he will preach. No era muy elocuente en sus He palabras, wasn't very fancy in his words. pero lo único que sí sabía But the decir only muy thing claro he knew how to era say en el nombre de it Jesús. was in the name of Jesus. Leía He would read difícilmente hardly will read 2 o 3 2 or versículos, 3 verses. levantaba la mano, He would raise era his chaparrito, hand because he was short. levantaba la He mano would raise his y hand decía, Dios and he está would say, aquí, God is reciban here. la palabra. Receive the word. ¡Pum! El poder de Dios And the caía power of God will y la come gente down. empezaba a And the sanar. people will start to ¿Por be qué? healed. Why? Era un hombre que no tenía Because escuela. he was a man that didn't go to Su school. predicación no era un His mensaje preaching universitario, wasn't a no era con message from tanta the university. He elocuencia, wasn't very elegant. pero estaba predicando But la he was verdad, preaching the truth. estaba He predicando was la preaching palabra the word. y los corazones And que the se hearts conectan that were con la connecting palabra, with the el word, poder de Dios se the power of manifiesta. God manifests. Yo me pregunto en esta noche, I ask myself ¿cuántos tonight, corazones how many hay que se hearts conectan are con la in here that palabra? are gonna connect Porque with quieren the word? conectarse con el Because poder, you wanna connect with the pero power, tienen que conectarse but you primero need to con la connect palabra. first with the word. Hay quien juzga la There's palabra people who judges the y word descalifica and a they los disqualify predicadores, the preachers, a los maestros to the teachers, o a los pastores or maybe the y pastors. selecciona entre And they unos y select otros. from one to another. Nunca, Never, nunca van a ver el never poder de Dios they will see the power manifestarse. of God manifest. Porque no viene por Because intelecto, it doesn't come by no viene intellect, por it conocimiento. doesn't come by knowledge. Porque dice la palabra Because the word says que esto lo escondió that this he hid de it los sabios y de from los the wise entendidos and the known para manifestar su to poder. manifest his power. Entonces, cuando nosotros recibimos But la when we palabra, receive the word, ahí el poder de right Dios there, se the power of manifiesta. God is Amén. manifested. Dar un Amen. aplauso fuerte al Give a big Señor. applause to the Lord. Juan capítulo 13, versículo 20. John 13, verse 20. Y voy terminando. And I'm finishing. Me faltan como 2 horas. Maybe 2 more hours. No sé si se rió si se rió de gozo. I don't know if you O se laugh rió of de joy nervios. or you laugh of ¿Me puede ayudar, por favor, la alabanza? the worship team can help me, please. Dije Juan capítulo 13, verso John 20. ¿Lo 13, tiene? verse 20. You have it? ¿Listo? Ready? De cierto os digo, el que recibe al que yo... estoy leyendo mal. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús está diciendo, Jesus is saying, el que recibe al que yo envío, the one that receives the one I me está send recibiendo a mí. is receiving me.
Y cuando me recibe a mí, And when they receive me, está recibiendo al que me they envió, are receiving the one that que sent es me, el Padre which is Celestial. the celestial Father. Muchos quieren ver el poder de Dios. Many want to see the power of God. Muchos quieren conocer a Many Dios. want to know God. Muchos quieren conocer el corazón de Many want to Jesús, know the heart of Jesus. pero no reciben al enviado. But they don't receive the sent, No the reciben one el that he sent. mensaje, They don't receive the message. No reciben la They palabra, don't receive the word. no reciben la They don't enseñanza. receive the teaching. Y Jesús les dijo, cuando no lo reciben a And Jesus ustedes, said, when they don't receive you, no se hagan problema, don't make any trouble of porque yourself. no me están recibiendo a Because mí. they're not receiving me. No es a ustedes, It's not you guys. es a mí. It's to me. Y si no lo reciben a And if they ustedes, don't receive you, tampoco van a recibir they al are Padre not gonna Celestial. receive the celestial Father Por eso either. Jesús les dijo, yo los That's why envío. Jesus said, I send you. Y si lo reciben, And if they receive you, me van a recibir a they're mí. gonna receive me. Muchos quieren que Jesús entre en su hogar. Many want Jesus to go into their house. Muchos quieren que Dios esté en su vida, Many want Jesus to be in pero their no lives, reciben al enviado. but they don't receive the No one creen he la sent. palabra. They don't receive Y the cuando word. tú no recibes al enviado, And when you don't de Dios receive para tu vida, the one that God set into porque your te life, tengo una because I noticia, have news for you. una buena I noticia, have good news for you. fresca, A fresh, como dice, de última hora. was it last minute? Breaking Todos news. los apóstoles que caminaron con All Jesús the apostles that were walking with Jesus, ya murieron. they died. Pero hay muchos hombres de Dios But there are many men que of están God en el orden de Dios, that are in the order of que han God, sido enviados. that they have been sent. No todos los que hablan Not y all the ones that predican speak and preach fueron enviados. were sent. Y pueden hablar muy And bien they can speak very y well. pueden trabajar And mucho, they can work very hard. pero nunca Jesús se But manifestará. Jesus will never manifest. Nunca el Padre Never Celestial the celestial derramará Father su gloria. will pour his glory. ¿Por qué? Why? Porque Jesús Because respalda Jesus o está is con los que son enviados. with the ones that are being sent. Porque dice, cuando son enviados Because he says when they are y being reciben sent al enviado, and they receive the one yo voy a the estar con sent one, ellos. I am with them. por eso Jesús le dijo, yo voy a estar con That's why ustedes. Jesus said, I will be with you. Dijo, vayan, Go, yo voy a estar con ustedes. I'll be with you. Y mi Padre Celestial And my también celestial vendrá. Father will also come. Y haremos morada con Él. And we're gonna, Pero tenemos with que him. recibir la but we palabra have to receive the y word. dejar de hacernos And stop tan estudiosos making ourselves o tan críticos, studying mejor too much dicho, or de la palabra. criticizing too much the word. Oh, es que sí, aquí se equivocó el pastor. Oh, yeah, because the pastor Llevaba got una wrong coma, here. ahí llevaba un There was a punto. comma here. El there was pastor a no point sabe here. leer. The pastor doesn't know how to read. ¿Quieres que te diga una Did you cosa? want me to tell you something? ¿Quieres que te diga algo? Do you want me to tell you something? Que nunca he podido leer bien en mi vida. I wasn't able to read really good in my Te life. estoy diciendo la verdad. And I'm telling you the truth. Para poder leer algo yo tengo que leerlo For me to 20, be able 30, to read, I 50 have to veces read it antes. 20, 30, 50 Y times poner mi before dedo, and put my finger. porque si no, no puedo leer. Because if I don't do it, I can't No read sé si te has dado cuenta que I don't digo know if you have noticed. unas palabras por I otras, said some words for others. junto dos palabras en And una, maybe I put two invento words together. palabras. I invent myself words. Nunca he podido leer I haven't correctamente. been able to read Algo se me correctly. mueve. Something moves. Ya mi hija que está estudiando me My daughter psicoanalizó that is just y me dio un studying, diagnóstico. she analyzed me and she Y gave dije, me a "Fíjate, diagnosis." And I said, a look, los 50 años de mi vida me on voy my 50 enterando years of life, que I'm aún así knowing that even like Dios this, me levantó como predicador God y raised me as a maestro. preacher and a teacher. ¿Por qué? Porque no es la Why? capacidad del Because hombre, it's not the capacity of man, sino es Dios quien but lo it's hace. God, the one that Te makes digo la him. verdad, And I'm telling casi you todo the lo truth. que yo hablo y leo, Almost everything that lo I digo de speak and memoria. read, I say by memory. es más, muchas veces leo para que crean que A es lot la of palabra times I read it because Porque so puedo you can cerrar believe la that it's the word, Biblia because I can y close the decirte Bible los versículos. and tell you the verses. No porque sea muy Not inteligente, because I'm very smart, sino porque los tuve que but aprender. because I have to learn porque no them, podía leer bien. because I couldn't read well. Así es como Dios hace las That's how cosas. God makes everything. Entonces Dios
Dios usa So God uses las personas que a veces nosotros the people descalificamos that some y many no times we creemos. disqualify and we Pero don't tienes believe. que, para poder But recibir for you el to milagro be de able to Dios, receive the miracle of tienes God, que, no puedes recibir la you palabra cannot receive the si no word recibes al if you enviado. don't receive the one that was sent. Muchos quieren aprender, Many want to learn, crecer, to grow, ser maestros, and be teachers, pero nunca reciben but al they enviado. never received the one Termino that was con sent. esto. And I finish with this. Mateo capítulo 10, versículo 40. Matthew 10, verse 40. Qué bien traduce Miriam, ¿no? Gracias a Dios por Miriam. Hace uno de estos días, alguien en YouTube puso un comentario y dijo: me fascina la voz de la traductora. La voz. El hijo, ya su hijo gritó: está casada. Dios hace maravillas. God Amén. makes wonders. Amen. Ya lo tienen, Mateo capítulo 10, verso 40. Matthew chapter 10, verse 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por 41. cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de 42. estos pequeñitos un vaso de agua solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Diga conmigo fuerte: Say it with la me. recompensa The reward puede perderse. Dígalo can be fuerte: lost. la Say it with me. recompensa The reward puede can be perderse. lost. Yo me pregunto en esta I noche, ask myself tonight, ¿cuántas cosas how habremos many perdido? things we have lost? ¿Cuántas How bendiciones many habremos blessings perdido? we have lost? Porque Jesús le dijo: Because Jesus said, al que ustedes reciben, those who you receive, me recibe a mí, you receive me. y dice: recibe al que me envió. And it says you receive the one that sent Pero me. dice la palabra: cualquiera But the que word recibe says, a un profeta, Whoever that receives a prophet, por cuanto es profeta, because he is a prophet, va a recibir la he recompensa del will receive profeta. the reward ¿Cuál of a es la prophet. recompensa de un profeta? What is the reward of a Que la prophet? palabra que está profetizando, That the word that he's soltando sobre tu prophesizing vida, and releasing over esa your palabra life, se cumpla. that word will be accomplished. Cuando dice cuando recibe un justo, And when por a cuanto es just justo, receive, because he's just, recompensa de justo he will recibirá. receive a righteous. Es decir, cuando un reward. justo habla y Means bendice, when a righteous people speaks viene una and blesses, recompensa. a reward comes. Cuando un maestro When enseña, the teachers teach, hay una there enseñanza is a teaching. y hay una recompensa And there que is a viene, reward una bendición that que comes, viene a blessing con that esa comes with enseñanza. that teaching. Cuando tu pastor enseña, When your pastor predica, teaches, he preaches, ora, he hay prays, una recompensa there que is a viene reward that's que coming no es del that pastor, is not from the es de pastor, Dios. it's from God. ¿Cuál es la recompensa? And what is the reward? Que la palabra que se está The hablando, word that is la being enseñanza que está released, viniendo, the teaching that it's esa coming, se convierta en vida y that turns bendiga in tu life vida. and bless your Si hay life. una palabra para There bendecir is tus a word finanzas, that to bless your finances. ¿cuál es la recompensa? What is the reward? Que tus finanzas sean That for your bendecidas. finances Si hay to be una blessed. palabra para bendecir tu If there is matrimonio, a word to ¿cuál es bless la your marriage, recompensa what que is recibes? The reward that you receive? que esa palabra That word restaure tu matrimonio. restore your marriage. No se trate de is psicología, not about psychology. no se trata de programas de It's not gobierno, about se trata del poder de Dios program. It's about the manifestándose. power of God being Pero, manifested, pero, but si no recibimos if we al don't profeta receive to the o the no prophet, recibimos al or siervo we de don't Dios, receive the servant of God, esa recompensa that reward, la perdemos. we lose it. Por eso, That's why. Sora Candene, aquí algo va a pasar y algo se va a romper en el nombre de Something is gonna Jesús. happen and it's gonna break in the name of Jesus. Muchas veces has sido bendecido, Many times you've been blessed. han venido There milagros de miracles sanidad, have been in your life of han venido healing, milagros, han venido Miracles, trabajos, han work, venido empresas, jobs, han venido negocios, businesses, han venido cosas sobrenaturales en and tu vida. overnatural things have come to your life. Después de un par de And semanas, after a couple of weeks, un par de meses, couple of months, lo perdiste. you lose it. ¿Por qué? Why?
¿Qué pasó? What happened? Si Dios me estaba If God bendiciendo, was blessing me, Dios bendijo mi cuerpo, God bless my body, bendijo mi matrimonio, God bless my marriage, bendijo mis God finanzas, bless my finances. pero entonces ¿por qué lo But perdí? then how come I lose it? Porque ese efecto, Because that effect, esa that recompensa reward desapareció. disappeared. Esa recompensa That vuelve reward comes back de donde salió. from where it came Si fue el from. profeta, If it was from the esa prophet, bendición vuelve al profeta. that reward Si comes fue el to the maestro, prophet. If it was from esa, the teacher, esa bendición de la the blessing enseñanza of the vuelve teaching comes y back enriquece al and maestro. enriches the teacher. Si es el pastor, If it is the pastor, esa palabra y that esa word bendición and that vuelve blessing nuevamente al comes pastor back to the pastor cuando again no se recibe when we don't receive al pastor, the pastor, cuando no se recibe al when we don't profeta. receive the prophet. Pero ¿cómo Jesús But how enseñó come Jesus was teaching que se debía de that recibir we should receive al profeta, the prophet al justo, to the righteous, al maestro? to the teacher? Dice la palabra, y el que recibe un justo por The cuanto word es says, justo, recompensa recibirá. 42. Verse Y cualquiera 42. que diere a uno de estos pequeñitos un vaso de agua solamente, por cuanto es discípulo, ciertamente os digo que no perderá su recompensa. ¿Cuándo es que nosotros recibimos When it is al that we enviado? receive the one that was sent. Jesús dijo, cuando le das algo para refrescar Jesus su said, when you ministerio. give something to them to refresh their Porque si te ministry. está profetizando Because if he's y prophesying tú no bendices su vida, and you don't bless their life, tú pierdes esa profecía, you lose pierdes the esa prophecy, bendición you lose y the vuelve de you lose the donde blessing, salió. and it comes back where Pero it si was- le das un came vaso from. de agua But if you give solamente, them dijo, only a cuando cup of menos water, un vaso de at agua least a cup para of water refrescar su to ministerio, refresh his ministry, entonces dice la recompensa then the va a reward permanecer. is gonna stay. Y a veces nosotros queremos recibir And la sometimes bendición, we want to receive the blessing, pero no refrescamos but we don't y no refresh, recibimos and o we no don't receive, honramos or la we palabra. don't honor the word. He estado en muchas congregaciones, I've been in o many predicaciones congregations o and servicios, preachings or services. y al principio no entendía eso And y at the decía, ¿qué beginning, está I didn't pasando? understand this, and I said, "What is happening?" Por ejemplo, en la iglesia de TDJ, tal vez By algunos lo example, the conocen, church of TDJ, y él está predicando and o he's alguien preaching, más, or somebody else, y está soltando la palabra. and he's releasing the word. Y entonces viene un río de gente que empieza. And Es the una, river of people es una comes. iglesia, un ministerio muy, muy Such a grande de great miles de ministry of personas. thousands and thousands of Y people. entonces empieza a pasar la gente And then mientras que people está la start coming while the predicación. preaching is Y going on. pasan como hormiguitas y And they pasan. come like ants, y dan a lot vuelta of y people, pasan, and y they yo sé, turn ¿qué está and they go, pasando? and then I said, what is Y happening? lo que está pasando que And vienen what is a happening, traer it's for them, they're honra coming al maestro, to bring honor honra to the al teacher, profeta, porque honor creen to la the prophet, palabra. because they believe No the solamente levantan la mano y Not dicen lo they only recibo. raise their hand and No say, "I levantan la receive it." mano y They dicen don't lo recibo, raise their hand and say, sino "I van receive it," but y, they y go ponen a los pies. and they put to the Y entonces feet. de esa manera honran. And then that's how Dije, they are "Wow". honoring. And I Pero said, cuando voy a la wow. palabra en el But libro when de I los go to the Hechos, word in the book of dice la Acts, palabra que the la word gente says that the people vendía sus propiedades, were sus selling their casas properties, their y lo houses, traía and they a los would bring pies it de los to the feet of apóstoles. the apostles. Y ahí el poder de And Dios by se there the power manifestaba. of God Había will manifest. milagros, There were había miracles, there sanidades, were healings, había un gran avivamiento. there was a great revival. Porque si no honramos la Because if palabra, we don't honor the ¿cómo word, honramos la how palabra? do we honor the Jesús word? lo enseñó, Jesus is teaching honrando it, al enviado. honoring the one that Pero was cuando sent. no But bendecimos, when we don't bless, nunca esa bendición, never that blessing, nunca esa recompensa never va a that reposar reward sobre ti. is gonna stay over you. Hay gente que tiene años There's viniendo a la people that iglesia, are for años years coming recibiendo to church, enseñanza, for years receiving años teaching, recibiendo for years predicaciones, receiving preachings, sigue viviendo de la and they misma still live manera. the same way. Y como dice la escritura, And as antes the le va scripture peor, says, sometimes it cada gets vez vive worse, peor. and they live even worse. Yo les llamo, son como cristianos cangrejos. I call them, there are like Christians Los that cangrejos are caminan like para crabs, atrás, van de lado y van because caminando de lado y para they're atrás. walking on the side or to the Y hay muchos backwards. cristianos que son así. And there are many Christians that ¿Por are qué? like that. Why? Porque para que el poder de Because Dios for the power of de God cambio y de transformación to give change se and manifieste, transformation, to hay be que recibir la manifested, palabra, we need to receive the pero hay word, que honrar la but we palabra. also need to honor Y dijo, the cuando word. menos un vaso de And he agua, said, at least a cup of para que, water, para que no pierdan esa so you don't bendición. lose the blessing. Y alguien dijo, cuando someone menos un said, vaso de agua, At least a cup of Sí. water? Yes. un vaso de agua. A cup of water. Pero mira lo que dijo Jesús enseñó But en what Lucas Jesus teach 6:38. on Luke Todo el mundo vaya a 6, Lucas 6:38. 38. Luke Y ahí termino. 6:38, and I will finish here. Hoy no voy a orar por nadie. Today I'm not going to pray for anybody.
Hoy hay milagros ocurriendo Today there are miracles ahí en happening el lugar donde right estás. there where you are. Hay sanidades. There are healings. Y hay gente que vino literalmente con And there are tumores people y that quistes. literally came with tumors. Y And Dios está sanando God ahora. is healing right now. Gente está sanando de People are being depresión. healed by depression. Y hay mucha ansiedad que And Dios there's está a lot of quitando. anxiety that God is Hay removing. dolor en los huesos que There está is pain in the desapareciendo. bones that has been disappearing. Sí. Hay unos padres que están muy lejos, There are parents that are far que away literalmente necesitan that un literally milagro. they need a miracle. Necesitan que el poder de Dios They se need for the manifieste power of God to be para que traiga manifested salvación en so su they can casa. bring healing Hoy hay in un their milagro house. ocurriendo a Now miles de there is a kilómetros de miracle este happening lugar, at thousands of porque hay miles corazones que away from creen la this place, palabra. because there are people that believe in the word. Pedro creyó la palabra que Jesús le dio. Peter believed the word that Jesus gave him. Cayó de rodillas, He fell into his knees. pero dice que cuando cayó de rodillas soltó las But it says redes that when he y fell siguió into a his knees, Jesús he released the net and he y followed dedicó Jesus, su vida a and he predicar el dedicated evangelio, himself to anunciar preach the las buenas gospel, nuevas to de announce the salvación. good news of salvation, y se convirtió en un hacedor and de he turned milagros. into a miracle maker. Y cada uno de los que recibieron And el each poder and de everyone Dios that received the power of God, siguieron a Jesús they followed y Jesus, su vida cambió. and their life changed. Por eso te digo que los milagros no That's why cambian I'm tu telling vida. you that miracles don't change Lo your que life. cambia tu vida What changes your es life cuando tú recibes la is when you palabra receive the y caminas word en fe and en you esa walk on palabra. faith in that word. Lucas 6:38 Luke dice: 6:38 says, Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, que dice, se os volverá a medir. Jesús dijo, cuando menos, no dijo, Jesus dele said, solamente, at least or only no le give dijo, dele solamente un vaso de agua. them. He didn't say give them only a cup Le of dijo, water. si le das cuando menos un vaso de He agua. said if you at least give No them a perderá cup la of water, you recompensa. will not lose your reward. Pero el cuánto recibimos But how much do we y el receive cuánto somos and how bendecidos much we are blessed? tiene que ver con lo que nosotros It has creemos. to do with what we Y si believe. nosotros creemos, And if we believe, nosotros estamos dando we are giving con una buena medida. with a good measurement. Por eso, ¿cómo recibimos nosotros? That's why, how do we receive? Hay enseñanza, There is teaching, hay palabra, there is word, hay there predicación, is preaching, hay palabra there are profética. prophetic word. ¿Por qué a uno les produce al 30, How al come 40 to some it produces y a otros to al 30, to 40, and to 100%? others 100%? Porque es con la medida que tú Because estás it's dando. because the same amount Con la that you are medida que tú receiving, estás honrando. with the same amount that you Porque are tú honoring. dices, Señor, quiero que me Because you bendigas. say, Lord, I want you to bless me. ¿Sí? Yes? Préstame tu medida. Okay, Con let la me misma borrow your medida que tú measurement. estás honrando The la same way palabra, you are con la misma medida honoring que the tú word, me estás the same honrando, way you are con esa honoring misma me, medida, the same yo te voy a dar. I will give you back. tú me das con una cucharita You give me with a little spoon. Préstame tu cucharita Okay, let me borrow your spoon para bendecirte. so I can bless you. Pero si tú quieres recibir, But if you want to Jesús lo receive, dijo, medida Jesus said buena, it, good apretada, remecida y rebosando, entonces tú tienes que dar con una buena amount, you medida. have to give Con with una a good medida amount, grande. with a big ¿De qué amount. tamaño tiene que ser What la size it medida? has to be the amount? Yo te pregunto, Well, I ask ¿de qué you, tamaño necesitas la what bendición? measurement do you need ¿De the qué blessing? tamaño necesitas And el what milagro? size do you need the Es que miracle? esto es casi Oh, imposible. this is almost Es algo muy impossible. difícil. This is Bueno, something very difficult. Well, en esa medida, with that same da con measurement, fe. give it with faith. Porque lo que tú das because es la what you give manifestación is the manifestation de haber creído of you believing la palabra que the word recibiste. that you received. Hoy en esta noche Tonight, hay muchos milagros there are many que ya miracles están ocurriendo that are already y que happening, van a ocurrir en and este they are gonna momento. happen in this moment. Porque hay una palabra de Because Dios there is a word of que ha God bendecido tu that vida. has blessed your life. Y el que quiere, And that lo one that wants recibe. it will receive it. el que quiere el milagro y la The one that sanidad, wants the miracle lo and the recibe. healing will receive Porque it. lo único que Dios Because the necesita only thing that God es la needs fe en tu is corazón. the faith in your heart. Dios no necesita God métodos, doesn't need methods ni estructuras, or structures ni formas para or poder ways operar. to be able to operate. Su poder no tiene His límite. power doesn't have Él limits. te bendice He blesses mucho you más grande even more de lo que tú puedes or pedir o greater pensar. than you can Él ask te or da think of. abundantemente, He gives you más allá de lo que puedes even more entender. what you can Así es understand. que no limites a So Dios. do not limit Solamente God. cree la Only palabra. believe the word. Tal vez no la Maybe entiendas, you don't understand pero it, créelo en tu but believe it corazón in your heart. para que en
este mismo in this momento, no exact mañana. moment, not Por favor, tomorrow, recibe please esto. receive this. No el otro año. Not next year. Tu situación no va a cambiar el Your otro año, va a situation is not cambiar gonna ahora change next year, mismo it's si gonna tú lo change crees right en el now if nombre you de believe it in Jesús. the name of Si Jesus. tú recibes la If you palabra, receive the hoy word, recibe la sanidad. Today you will Si receive tú the crees healing. el If you mensaje, believe hoy the recibes message, el milagro. you will receive the Porque la miracle. fe Because the y la faith palabra and the word, se juntan para que el poder they de get Dios together for the se power of manifieste en God tu to be vida. Amén. Dale un manifested in fuerte your life. aplauso al Amen. Give a Señor. big applause to the Y Lord. ponte de pie en And esta stand noche up tonight. y cierra tus ojos. And Santa close your Ramas eyes. Toro Cotorobo. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Solamente levanta tu mano Only raise your hand y recibe la palabra. and receive the word. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus.